Muy buenas tardes, mi nombre es Ronald Smith Patiño Guevara. En el día de hoy vengo a presentar la parte de mi proyecto de investigación del curso de termodinámica. Yo escogí el motor Stirling. Stirling fue diseñado y construido por el clérigo o cura Robert Stirling. Robert Stirling nació en 1790 y 1878. Él fue religioso, estudió también ingeniería, pero también teología en su vida como tal. Tu círculo familiar, que eran ingenieros, le dan mucho eran muy reconocidos en toda esta parte de inventar y eso. Es por eso que Robert Stirling en su familia tuvieron muchos estos descubrimientos y aportes a la ciencia como tal. Bueno, el ciclo termodinámico del motor Stirling consiste en 4 procesos, 2 isocoras y 2 isotermas. En el proceso de A a B, como pueden observar en la pantalla, A hasta B existe un proceso isocórico que aumenta la presión y aquí hay que ver también que aquí hay un proceso interno que no se denota muy bien, pero está ahí. Entonces, ahorita lo hablaremos muy bien. Entonces este proceso es una isocora de BA o de A hasta B. Después sigue una trayectoria isotérmica, se expande isotérmicamente de B a C o de C a B. Esta temperatura es la del foco caliente, la temperatura caliente. Después hablaremos bien adelante en cuanto a, miremos la eficiencia térmica del motor. La tercera es una isocora, que va de C a D. Si pueden observar cómo disminuye su presión. Y por último está la isoterma, que es el proceso donde se comprime el sistema, el fluido por así decirlo, fluido de trabajo. Bueno, miremos un poco acá la parte de energía interna. Como saben, un ciclo termodinámico, la energía interna no varía, por lo tanto es cero. Entonces nos da a entender que las partes donde hay variación de energía, y también tenemos que tener en cuenta que la energía interna en un proceso isotérmico es cero. Entonces, por lo tanto, donde hay variación de energía es en los procesos isocóricos, pero al hacer la suma nos damos cuenta que también es cero. Por lo tanto, no hay aumento de energía interna, ¿sí? Aquí podemos ver la gráfica PV del ciclo Stirling. Aquí podemos observar el volumen inicial, el volumen 1, volumen 2, el proceso 1, proceso 2, 3 y 4. Aquí la única diferencia de los procesos anteriores es que hay un sistema que Stirling lo inventó y los ingenieros lo han modificado hasta llegar a unas mejoras considerables en este motor, y es el regenerador. El regenerador es un dispositivo que hace que es como una batería, es un sistema de almacenamiento de calor, de energía, ¿sí? Entonces, por lo tanto, el sistema bota energía. Este regenerador absorbe esa energía y cuando la necesita, él la cede. Entonces ese ayuda un poco para que el ciclo de Stirling funcione considerablemente. También podemos observar que el calor que absorbe el sistema es por la isoterma de C a B o de B a C, que es la que está superior, que es la temperatura del foco caliente o la temperatura caliente, y cede en la temperatura del foco frío. Ese regenerador, traté de hacerlo, pero no funcionó. Con el dispositivo que hice con el regenerador no funcionó.
Bueno, viendo un poco la parte de la eficiencia termodinámica, sabemos que la eficiencia térmica, perdón, del motor está dada por un coeficiente entre el trabajo neto y el calor absorbido. Entonces vemos que el trabajo neto, si nos vamos a la figura anterior, es este trabajo más este trabajo, ¿sí? Aquí lo pueden observar, este trabajo más este trabajo dividiendo sobre el calor del foco caliente, que sería este mismo trabajo, ¿sí? Porque sabemos que en la primera ley de la termodinámica calor es igual, una diferencia de calor es igual a un diferencial de energía interna más un diferencial de trabajo, pero como la energía interna es cero, entonces el calor es igual al trabajo, por lo tanto este QC es igual al trabajo de acá. Aquí podemos ver la solución, la forma. Aquí sigue llegando todo este artificio matemático. Llegamos a la conclusión que la eficiencia química del motor Stirling es de esta proporcionalidad, que es de 1 menos temperatura del foco frío sobre la temperatura del foco caliente. Y esto se asemeja a la temperatura del ciclo de Carnot. Como saben, la diferencia del ciclo de Carnot al ciclo de Stirling es que el ciclo de Carnot tiene dos adiabatas por en vez de 2 isocoras. O sea, el motor Stirling tiene 2 isocoras y 2 isotermas más el ciclo de Carnot tiene 2 isotermas y 2 adiabatas, ¿sí? Bueno, aquí voy a mostrar un poco la sencilla, no es la sencilla, sino la estructura de los tipos de motores Stirling. Los tipos de motores Stirling son 3: tipo alfa, tipo beta y tipo gamma. Este es el tipo alfa, el tipo beta y el tipo gamma. El tipo beta yo traté de hacerlo en el periodo del paro, pero no, o sea, fue muy complicado porque, como pueden observar, es un cilindro, adentro hay un pistón, y dentro de ese pistón hay otro pistón, y aquí hay una parte donde la fricción cuestionaba mucho y no me funcionaba la parte de rotación. Bueno, este es un motor tipo gamma. Aquí lo pueden observar en la diapositiva. Después les paso bien el video, el PowerPoint. Bueno, aquí pueden en la pantalla pueden observar el foco, 2 cilindros. Este cilindro es el del caliente y este cilindro es el del foco frío, ¿sí? Aquí en este motor Stirling, eso yo lo hice transparente, pues para que se tratara de ver un poco cómo era el funcionamiento de por dentro, pero no funcionó. Tal vez es por la fricción que hay en este sistema. Cuando tenga tiempo tendré que hacer las mejoras. Entonces, la diferencia de los otros tipos de motores es que aquí está este foco, este volumen, que es el volumen del foco caliente, y este es el volumen de foco frío. Pero, perdón. Esto sí, pero, o sea, no es solo este diferencial, sino que es este también, ¿sí? A este sistema se le llama pistón de potencia, que ayuda a sostener el trabajo producido por el sistema, ¿sí? Entonces, cuando se calienta, empieza a expande, y ayuda a mejorar con estas bielas y con este pistón, volante de inercia, por así decirlo. Este es el tipo gamma. Yo hice varios tipos de esos. Más adelante les mostraré cuáles son los prototipos que hice en el próximo video. Bueno, este es el motor gamma, por así decirlo. Tiene este funcionamiento tan caliente, frío,
y el sistema. Ahora les voy a mostrar el tipo alfa. El tipo alfa, esto que es este tipo, que es este, aquí está con el regenerador, el foco caliente que es el rojo y el foco frío que es el azul. Y aquí están los dos pistones o dos émbolos, ¿listo? Esto yo en las vacaciones, perdón, es que en las vacaciones, en el paro, hice uno, pero se me dañó la potencia que fue, o sea, la rapidez, la frecuencia que tenía el motor era tan rápido que la incompetencia al construir un motor, al construir la parte ingenieril, la parte de rotación, de no tener vibraciones, es una falla que yo tengo y se genera pues por no tener buenas bases en estas cuestiones, porque ya casi todo es teórico e ideal, ¿no? Aquí ya uno tiene un problema y es la parte de construir las cosas, ¿no? Ahora, bueno, esto, aquí eso podemos observar, aquí, este es el pistón, este es el otro pistón, bueno, este pistón, este volumen, por así decirlo, es el volumen caliente, ¿sí? Por así decirlo. Y este es el frío, ¿listo? Y aquí, en esta parte, es donde está el regenerador, donde hay unos autores que colocan alrededor colocan un tubo metálico y ahí colocan varias láminas que obtengan el calor. Hay otros que utilizan, ya es un sistema de malla, así como un colador, pero metálico, hartas mallas de varios un calibre muy delgadito. Y esas mallas tienen que tener una superficie o una forma que sea muy aerodinámico, ¿sí? Que el volumen, el trabajo, el fluido de trabajo, que es el aire que está acá, pase por ahí y no se frene o se devuelva o haya vórtices o haya fricción, sino que roce el aire, que el fluido pase por esos lugares y deposite el calor y lo absorba y lo deposite. ¿Sí? Entonces como le decía, yo hice uno, pero se me reventó el vidrio, entonces traté de hacer y pues lo estoy construyendo hasta ahora. Este es muy veloz, o sea, el primer día, eso fue muy, muy, muy rápido. Lo único de los problemas es que aquí la fricción, ¿sí? Sí, aquí pueden observar que, que aquí no hay tanta fricción, ¿sí? Que pueden empujarlos y que no escape aire. O sea, eso es uno de los problemas muy, muy grandes. Estos pistones yo los hice fue de otros de los pasados que se me dañaron. Entonces los construí por dentro, o sea, los tubos que estaban medio buenos le coloqué epóxico y los dejé que se secara. Y ahí sí fue que saqué estos pistones. De otros que también se me dañaron. Este proyecto del motor alfa se me fue mucho dinero porque se compraron muchos tubos, sí, fueron hartos. Pero bueno, eso, muy buenas tardes. Siguiendo la parte del video, aquí en esta parte voy a mostrar todos los proyectos que hice y a denotar o a decir cuáles fueron las falencias y las cosas que se pudieron aprender de cada proyecto. Este es el primer proyecto que hice. Es un motor Stirling tipo alfa. Como pueden observar, tiene una muy buena estructura. Bueno, cuando terminó, traté de mirar a ver qué era lo que tenía. Y una de las posibles fallas de este motor fue que aquí, como pueden observar, en el cilindro regenerador, no sé si es cilindro intercambiador de calor, tiene esas arrugas. Como pueden observar, es una lata de leche clean, de leche, creo. Y tiene esas arruguitas que por lo tanto el aire pasa por ahí como si nada. Entonces ese fue uno de los primeros errores que empecé a tener. Entonces hice otro
le cambié el diámetro al cilindro de potencia, aumenté los CDs del disco del volante de inercia y nada, y tal vez pensé que el problema ese estas arrugas. El siguiente que hice fue uno de otro estilo y es este. Este es tipo gama también. Es alto, tiene lo que mide mi brazo. Este también lo hice y tampoco funcionó. Me dio también rabia. No funcionó tan bonito que estaba y tan bien hecho. Entonces, uno de las posibles fallas es que acá el pistón, este pistón, que es el que va acá, sí, era muy pesado. Sí, o sea, el volumen al calentarlo y al hacerlo empujar hacia arriba era muy pesado, ¿sí? Entonces, esto no los demás los empecé a hacer con este tipo se me olvidó el nombre. De lana de acero y entonces este es una de las posibles fallas. También es que estos esto tiene esto se llama un sellador de altas temperaturas, pero como sabe que están alrededor puede generar fricción. Entonces puede haber sido la falla para este prototipo, ¿sí? Este es no me Sí, entonces esa es la posible falla, por así decirlo. Y ya de penúltimos, hice pero ese le quité las partes y se lo coloqué al motor que sí funciona. Bueno, además de construir los motores, traté de hacerlo y era como, bueno, uno de los parámetros para que funcionara el motor Stirling es que tenga el regenerador es muy importante, y también que tenga un extractor de calor, ¿sí? Ese extractor de calor es para extraer el calor del foco frío y mantenerlo frío. También el problema de este motor es que hay que tener el foco frío, por así decirlo, frío y el caliente, pues caliente, pero el problema es que como sabemos que la temperatura en un objeto se expande, alrededor y además, y es por eso que se apagan los motores. Entonces es muy interesante, es muy bueno, o sea, para que funcionen muy perfectamente, tener un volumen donde haya una determinada agua y saque el agua. Entonces el sistema que yo hice, bueno, lo pensé porque era para pero al ver que no funcionó ni nada, no seguí haciéndolo, ¿sí? Pueden observar aquí ahí está oxidado, pues por haber flujo de agua. Entonces por aquí entraba el agua, ¿sí? Y por acá salía, ¿sí? Y el proyecto que yo iba a hacer era el siguiente. Aquí pueden observar, esto era un sistema de rotor donde aquí saca, entonces ponle, más o menos era así el sistema. Ese era el foco frío, ese es el volumen, que era este volumen de acá. Entonces el agua fría entraba, calentaba esto, absorbía calor del foco frío y lo depositaba acá. Y aquí del agua salía agua caliente. Y aquí había este sistema, este tipo de rodillo que generaba eso, que estaba alrededor de tubos de estos tubos plásticos transparentes, ¿sí? Y recogía el agua de a poquitos, y lo elevaba. Una del propósito era elevar el agua, elevar la altura, perdón, hacer un trabajo sobre esas masas de agua. Y pues era como hacerlo de metal, bueno, ser un radiador de aluminio,
para que absorbiera parte del agua, o sea que si fuera de aluminio, parte de aluminio, absorbiera calor, la parte de aluminio absorbiera calor, y acá existía un radiador, ¿sí? Entonces, incluso compré en la chatarrería, compré un radiador de esos de la nevera, pero no, al final no lo utilicé. Y después traté de la rotación del volante de inercia, capsular esa energía. Por eso fue la idea de colocarle los imanes o colocarle aquí un piñón, y que ese piñón, al rotarlo, colocarle un motor, ¿sí? Un motor de estos, y de ahí hacer la conversión de la energía cinética a energía eléctrica, ¿sí? Y de ahí poder mover el motor, este molino que iba a ser este, ¿sí? Era como esa era la idea, ¿sí? Pero al fin no hubo tiempo, no funcionó y no. Sí, entonces esas son las posibles fallas de los motores anteriores. También hay que mirar mire, un poquito de lana de acero. Hay que ver que pues hoy es sábado, no es, como pueden observar, hoy es sábado a 3 de la tarde. Y yo, el motor Stirling, el que funcionaba, lo dejé en la universidad. Entonces hablé con el profesor Eduardo, y la única solución era ir el martes. Entonces el martes voy temprano a buscar a ver cómo es la manera de sacarlo. O si no, el miércoles por ahí el profe me dé 5 minutos para que vean ustedes funcionar el motor Stirling en realidad. Igual yo tengo muchos videos, y en cantidades de videos que están subidos en la red, y yo los dejo el link debajo de la descripción del video. Ahí pueden observar que pues no es mentiras, que rota, que no hay ningún amaño. También hay que ver que en la web hay mucha falacia en estos motores. O sea, hay mucha gente que construye motores, pero para ganar fan y seguidores y ganar plata, hacen estos motores, y por acá les colocó un piñón y algo, y funcionan eléctricamente, ¿sí? Por acá lo prenden y le meten un mechero, y funcionó. Pero es mentira, uno lo hace, lo replica. La cuestión es replicarlo, y se da cuenta que no funciona, y eso era todo. Entonces yo voy a hablar con el profe para ver si me puede dejar el miércoles mostrarle las rotas, cómo funciona, o funcionando el motor. Y eso era todo, la sección de este video. Bueno, buenas tardes. Siguiendo la parte del video, aquí podemos observar el motor Stirling que funcionó. Este motor Stirling, esto fue sacado prácticamente a la ligera, por eso no está lijado, ni tiene perfecciones, no tiene cosas así perfectas de acabados, sino que fue muy rápido. Por eso es patrocinado por bebidas alcohólicas. Aquí podemos observar la parte lateral del motor que yo hice. Como pueden observar, aquí yo le coloqué en el volante de inercia unas tapitas de imanes que explicaré más adelante. Aquí está una parte del motor. Bueno, aquí está la parte del mechero. Esta fuente de calor. Es muy interesante ver que los trabajos de Stirling, relacionados con Stirling, en especial las tesis, están relacionadas con un tipo de energía o fuente de calor renovable, ¿sí? Entonces la mayoría de trabajos de investigación, de tesis y maestría, doctorado sobre estos temas que encontré en la web están relacionados con motor Stirling y colector solar, motor Stirling y energías renovables. Bueno, está la parte donde el alambre que está conectado con los dos pistones y el volante de inercia se llama el cigüeñal. Este es el volante de inercia, prácticamente almacena momentum, y para poder ayudar al sistema
un impulso, por así decirlo. Está la cámara de combustión. Aquí la cámara de combustión, como le digo, puede ser proyectado una línea de sol concentrada a partir de focos que están en dirección. El sol llega, estos focos concentran la luz, lo refleja y caen en esa cámara de combustión. Está el pistón de potencia, está el tubo del sello rectificador, que solo es para que no se dañen, sino que traten de seguir su sistema. Está el cilindro regenerador. Cuando empecé a tomar los datos experimentales del sistema, lo inicial que hice, o sea, lo principal fue grabar el volante de inercia, porque tenía pensado, grabo el volante de inercia y empiezo a mirar velocidad angular, y así poder crear esto, poder masar el volante de inercia y poder realizar el trabajo. Pero la forma de adquirir los datos era por medio del programa Tracken, que es un software para poder medir variables como la velocidad, la angular y aceleración en este caso. Pero la rotación era tan grande, de gran magnitud, que fue imposible por ese lado. Entonces empecé a buscar qué otra manera podría hacerlo. Entonces empecé a generar, entonces pensé y miré la parte de la conversión, ¿no? de esa cuestión de la física, que convertir energía de otra energía y otra energía. Entonces, mirándolo un poco detenidamente, miré que la energía rotacional se podría, al colocar los imanes, podría generar una variación del campo magnético y generar una FEM inducida, esa FEM. Sí, aquí está los dispositivos los bobinas en serie. Y aquí están los instrumentos, un multímetro y un galvanómetro y un cronómetro. Aquí está todo el montaje. Aquí tenemos una imagen del sistema, de la toma de datos. Aquí voy a colocar un GIF. Quería colocar un video, pero no se trabó. Entonces es el video. Es el video en la cual ya pongo a rotar, es que no se alcanza a ver, y el galvanómetro se varía, ¿sí? No sé, también es como es un GIF, son imágenes, no alcanzan a ver. Bueno, si algo, pues yo tengo eso en una carpeta para que ustedes puedan observar cómo tomé los datos de la FEM inducida. Entonces la teoría de esto es que el voltaje, o sea, la diferencia de potencial eléctrico proveniente de la variación del campo magnético está relacionada con la velocidad, ¿sí? Si yo logro tomar datos, puedo medir indirectamente la velocidad de la rotación, de la variación del campo magnético. Por eso ustedes miran, la FEM inducida es igual a n, donde el número de vueltas por el diferencial del campo magnético por un determinado tiempo. Esa variación del campo magnético está relacionada con la velocidad. Entonces yo podría tomar datos de la velocidad de rotación a partir de los datos de los siguientes datos. Pero entonces tomando por ejemplo acá la parte de que es la variación del campo magnético en el tiempo, me podría dar una curva así, pero lamentablemente esa no me dio. Puede ser por el multímetro, no sé por qué me dio ahí. Hay muchas explicaciones. Una vez que el multímetro en alterno no da este tipo de variaciones, sino que es un promedio. Entonces ahí no supe con qué poder relacionar esto. Ahora, después de entregar el informe y empezar a mirar a ver qué era lo que había fallado, si era la toma de datos, si el multímetro estaba mal, si no había conectado en serie o algo, midiéndolo por parte del visor del osciloscopio, me daba algo así. O sea, pero era una curva más fea, pero al final, o sea, más con mucho ruido,
y era así. Entonces cuando lo ponía a rotar, la curva de voltaje se movía así. Entonces interesante porque apagué las luces y la altura de esa función disminuyó un poco. Entonces parte del ruido es causado por las lámparas y por las mesas que tienen cableado eléctrico, ¿sí? Entonces eso me genera mucho ruido. Entonces una forma de medir así, o sea, eso era lo que me daba el osciloscopio al funcionar el motor Stirling. Viéndolo de otra forma, ese era algo así, ¿no? O sea, si miramos bien la parte de atrás, esto es igual a esto, ¿sí? Entonces yo a partir de esa curva podía medir la velocidad que tiene ese plano. Si se pueden observar el plano que tiene esa curva implícita, ese plano, al medir la velocidad, podría hallar la velocidad de rotación. Pero no, o sea, traté de grabarlo pero con Tracklen, pero se fue imposible. Otra forma de medir datos fue colocando dos termómetros, uno en el foco frío y el otro en el foco caliente, y el termómetro. Entonces lo ponía a funcionar, o sea, arrancaba el motor, o sea, se encendía y todo, o sea, empezaba a funcionar, a rotar, y colocaba el tiempo y empezaba a medir datos de temperatura del foco frío, temperatura del foco caliente, que es este, y el cronómetro, ¿sí? Aquí tenemos un GIF para disminuir un poco que es que el computador se me traba. Entonces ahí podemos observar la temperatura como varía, ¿no? La temperatura del foco caliente vemos que aumenta muy rápido, y la del foco frío se mantiene un poco lento. ¿Listo? Bueno, a partir de ahí tomé los datos de temperatura de todo, o sea, tomé 6 datos. Esa vez tomé 6 datos. Entonces aquí está la temperatura del foco caliente versus temperatura del foco frío. Aquí está la temperatura del foco frío versus el tiempo, y temperatura del foco caliente versus el tiempo. De los 6 datos que tomé, uno fue diferente, y fue que en la parte superior le coloqué hielo, ¿sí? En la parte del foco frío le coloqué hielo. Entonces, como vemos que lo que hemos estudiado en la parte de calor latente, vemos que parte del calor que llega al foco frío lo absorbe el hielo para poder cambiar de estado, ¿sí? De estado sólido a líquido. Entonces ahí vemos que absorbe ese calor para después volverse líquido, ¿sí? Entonces ese dato fue el primer dato que está aquí en azul, y vemos que una gran mejoría, este es el tiempo, un determinado tiempo que funciona el motor, ¿sí? Aquí llegaba y se apagaba, y aquí pues se apaga también. Entonces vemos que una bomba de calor en el foco frío funciona, o sea, funciona para que el motor siga esto funcionando, por así decirlo, siga dando su función, ¿sí? Entonces ahí podemos corroborar que la bomba de calor para mantener la diferencia, el gradiente o la diferencia de temperatura del foco frío y del foco caliente, la bomba de calor aumenta el tiempo de funcionamiento del motor. ¿Listo? A partir de estos datos tomé estos datos a partir de estos datos saqué la eficiencia en cada dato. En cada dato vamos a observar que la máxima eficiencia de Carnot llega a 1 o a 100. Entonces vemos que acá nunca, el máximo que llegó a 9, a 8, perdón, 0,8, ¿sí? Entonces pueden observar que aquí hay que nunca, o sea, que pues porque el motor térmico, o sea, en la parte real es un proceso irreversible, ¿sí? Es por eso que su eficiencia siempre va a ser menor que a la de Carnot, ¿sí? Entonces aquí vemos, por ejemplo, esta parte donde aumenta y disminuye.
Entonces, porque a veces el foco caliente, el foco frío es mayor que el foco caliente, y es por eso que hay una disminución, ¿sí? Y es por eso que se genera al graficar este tipo de curvas, al ser, o sea, al ser uno menos el foco frío sobre el foco caliente, entonces se genera esa parte que queda toda rara. Bueno, y eso es todo. Gracias y que tengan una buena tarde.